brille y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendecimos al Señor con todo nuestro corazón y damos gracias a nuestro Rey que nos permite comunicarnos contigo y poder edificar tu vida a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros como congregación nos sentimos contentos de que tú estés en sintonía, de que este mensaje llegue a tu vida a través del medio que sea. Te bendecimos y rogamos a Dios que conteste tus oraciones. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, leamos el pasaje de Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 12. Comencemos con el versículo 28 en adelante. Dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Naturalmente este pasaje originalmente fue escrito por Moisés en Deuteronomio. Es un pasaje que representa la esencia de toda la Escritura. No lo digo yo, hay un pasaje donde dice que de ese pasaje pende, descansa, se sostiene toda la ley y los profetas. Los judíos han interpretado siempre lo mismo que el escriba dijo acá. El escriba más adelante, en el versículo 32, le dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Versículo 32. Así que esta es la interpretación judía, que es también muy importante. Le dijo a Jesús: tú respondiste muy bien. Es un escriba, es un maestro de la escritura. Y él le responde y él dice: porque uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esa es la interpretación primaria de los judíos. Pero Dios nos está revelando cosas profundas, además de esta verdad o de esta interpretación. Nos ha hecho sumergir más profundamente y nos ha hecho ver que esta es la forma de Dios pensar. La esencia del pensamiento de Dios es que Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La deidad es una sola cosa. Jesús dijo: el Padre y yo una sola cosa somos. Y dice la palabra: y el Espíritu es el Señor. En cuanto a la deidad, Dios, aunque sean tres personas, es una sola persona. Pero además de eso, Dios hizo que toda la creación se una con Él, en lo visible y en lo invisible. Vemos que Dios se tomó a sí mismo, tomó de sus atributos para crear el universo. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y los cielos de los cielos. Por la palabra de su boca. Él dijo y todo vino a la existencia. Mandó y todo existió. Dice la palabra. Él dio mandamiento para crear todas las cosas. Así que la palabra de Dios está en el sol, en la luna, en las estrellas y en toda la creación. Todo lo que existe es el resultado de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no simplemente es una voz emitida. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Dios
gobierna a través de la palabra, Dios se rige por la palabra, Dios ejecuta por la palabra su voluntad. Él habla, Él piensa, tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Y como Dios no cambia, su palabra tampoco cambia. Entonces Él tomó la palabra que representa la esencia misma de Dios, porque es su pensamiento y también es su voluntad, y Él hizo todas las cosas. Él tomó la imagen suya, su semejanza, y se la dio al hombre. Hizo a Dios al hombre a su semejanza, tomó su soplo, sopló sobre el hombre, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Así que el hombre tiene la imagen de Dios, la semejanza de Dios y el soplo de Dios. Pero Dios también puso su poder en los cielos, puso su gloria en los cielos y en la creación, puso su sabiduría, su ciencia, en fin, sus atributos. Así que él se propuso, y así lo hizo, tomar de él mismo para crear todo lo que existe. Amén. Entonces, ese mismo diseño, modelo, lo trajo a la tierra cuando lo estableció en el hogar. Dios podía crear al hombre por su palabra, así como hizo con el resto de la creación, pero no hizo así. Dios al hombre le enseñó algo cuando lo abrió y de su costado trajo a la mujer. Creó a la mujer del costado de Adán. Adán entendió de una vez y dijo: este carne de mi carne y es hueso de mis huesos. Por eso la llamo varona, porque procede del varón. Y dice: ya no serán más dos, sino una sola carne. En el hogar hay unicidad. Cuando un hombre y una mujer se casan en el Señor y entienden el propósito de Dios con el matrimonio, van a tratar de ser uno. Dos que lleguen a ser uno. Ya no son más dos, dice la Biblia, llegan a ser uno. ¿De dónde viene ese pensamiento? De lo mismo. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. En la fusión entre el hombre y la mujer, en el llamado coito, Pablo se profundiza más y dice aún más: el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. El que le da el cuerpo a una ramera y se junta con ella, llega a ser una carne con esa ramera. Eso es muy profundo. Así que hay un misterio en la relación sexual, también llegan a ser uno. Eso no es retórica o poesía, es una gran realidad espiritual. Miren el contexto: el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. El que da su cuerpo a una ramera y se une con una ramera, llega a ser uno con esa ramera. Ya esa es la parte negativa de la aplicación. Pero no deja de estar el principio que cuando el hombre y la mujer se juntan, llegan a ser una sola carne. Amén. En la redención también, Cristo vino del cielo. Él era uno con Dios. Y vino entonces y se hizo uno con el hombre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por eso nació de una mujer, sujeto a la ley, para identificarse con el hombre, para ser uno con el hombre. Pero luego fue a la cruz del Calvario y en la sustitución se hizo uno con nosotros, para enseñarnos. Pero después que resucitó, entonces nos hizo uno con Dios. Amén. El diseño está en la iglesia. Yo les hablé de la cruz del costado. Dios permitió que torturaran el cuerpo de Cristo hasta que murió. Cuando Cristo murió, dice Juan que estaba presente allí, yo lo vi, dice Juan, cuando el soldado traspasó y Jesús había muerto, y dice que Él no permitió que ninguno de sus huesos fuese quebrado, quebrantado, porque ese cuerpo representaba a la iglesia. Amén. Luego ese cuerpo fue sepultado y resucitó. Y dice la palabra que su santo no vio corrupción. Fue preservado porque representaba a la iglesia. En Efesios capítulo 5, Pablo dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hablando del cuerpo de Cristo. Y dice que la iglesia, aunque son muchos miembros, es un solo cuerpo en Cristo Jesús. Eso no es, dice, nosotros decimos el cuerpo místico de Cristo. Y lo vemos como si fuera una tipología. No, eso es una realidad gloriosa espiritual. Y un día cuando Cristo venga y todo eso que nos separa en nacionalismo, en cultura,
culturas, en razas, en criterios, en ideologías. Y entonces, como dice la palabra, que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y volvamos a tener la imagen de Dios. Entonces nos daremos cuenta que en realidad somos uno en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. En el nuevo nacimiento está también la unicidad, porque dice la palabra que llegamos a ser un espíritu con el Señor. El hombre nuevo fue creado según Dios, de acuerdo a Dios, en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo dice que no es ni judío, ni griego, ni es bárbaro, ni escita. O en otras palabras, el hombre nuevo no tiene nada de nada, sino todo de Cristo. Y dice para que Cristo sea el todo y en todos. Amén. Así que en el hombre nuevo está la unicidad, está en la redención, en todo aspecto de la redención, en la reconciliación. Llegamos a ser uno también con el Señor. También cuando Dios junta a los dos pueblos, Efesios capítulo 2, judíos y gentiles, dice que de los dos hizo un solo pueblo. De los dos, ¿qué? Un solo pueblo. Había una pared de separación, pero el Señor quitó la pared para que hacer un solo pueblo de judíos y gentiles, un solo pueblo. Amén. Tengo otras ovejas, hablando de los gentiles, que no son de este redil, las cuales debo traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Amén. En la impartición de los dones, dice Pablo, dice que muchos son los dones, pero el Espíritu es el mismo. Muchos son los ministerios, pero el Señor es el mismo. Muchos son las operaciones, pero Dios es el mismo. O sea, los dadores de los dones, ministerios y operaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Él espera que los que reciben los dones también sean uno. Y los dones en la impartición, tú me impartes a mí, yo te imparto a ti, se crea una dependencia, una interdependencia, porque todo lo que Dios hizo en la naturaleza, nada vive para sí. Salvo el egoísta corazón humano, nada vive para sí en la naturaleza. Todas las especies están interrelacionadas están en interdependencia. Cuando se extingue una especie, se extinguen otras, porque todo está relacionado. Así lo diseñó Dios. En Dios no hay islas, hay continentes. Dice cuando Cristo venga, el mar no será más. Yo no sé si va a ser literalmente que no vamos a ver las aguas del mar, pero el mar es un tipo de separación y allí no va a haber separación. Amén. Muy bien. Para no hablar, porque vamos a quedarnos en el repaso, entremos entonces, estamos hablando de la koinonía. La palabra koinonía significa tener en común. ¿Qué significa koinonía? Tener en común. Significa participar. Significa ser parte de algo, compañerismo. Muy bien. Y estamos hablando de los diferentes usos de la palabra koinonía. Muy bien. Y estamos en el aspecto en Filipenses 1.5. Vamos a Filipenses 1.5. El compañerismo en el Evangelio. Hablamos del compañerismo en la relación o en la amistad. Vamos a Filipenses y estudiamos el aspecto de hoy. Entre más sigo estudiando la koinonía, veo mucho más relación y más profundidad en cuanto a esto de la unicidad. Es increíble. Yo oro a Dios que nos dé entendimiento, mis hermanos. De verdad, honestamente se lo digo. Yo digo, Dios mío, qué verdad tan gloriosa, Padre, Dios mío. ¿Cómo puede ser posible que nosotros no vivamos esto? ¿Cómo es posible que nos distanciemos tanto? ¿Cómo es posible que no entendemos lo que somos como familia de Dios? ¿Cómo es posible que yo escucho? No solamente estoy pensando en nosotros acá, estoy pensando en el cuerpo de Cristo en el mundo. Veo lo que sé de la iglesia y en el mundo. Nosotros pensamos que ir a una iglesia es como ir a un club y nos juntamos todos, nos despedimos, participamos y nos vamos. Oh, que Dios nos abra los ojos para ver lo que somos como familia de Dios en Cristo Jesús. El día que lo entendamos, va a haber un cambio poderosísimo. Dios va a ser tan glorificado. El mundo va a ver
cuánto nos amamos. Y va a haber una relación tan gloriosa que va a ser como vivir el cielo en la tierra. Filipenses 1:5 dice lo siguiente. Comencemos con el 4. Dice siempre, bueno, hay que leer el 3 entonces. Doy gracias a mi Dios siempre, para completar el pensamiento. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, vuestra coinonía en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois, ¿qué cosa? Participantes, ahí está la palabra otra vez, koinonía, participantes conmigo de la gracia. Acuérdense que está la palabra, está el sustantivo, el adjetivo y el verbo. Aquí está el participantes, está el adjetivo ahí. Somos socios, estamos participando. Acuérdense que koinonía, koinoneo también, y koinonos. Entonces, sois participantes conmigo de la gracia, dice el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, hablamos de la manera que los filipenses habían asimilado la koinonía. Pablo da testimonio de ellos y dice que ellos fueron compañeros en el Evangelio. Dice aquí dos cosas. En el 5 dice vuestra comunión en el Evangelio. La comunión en el Evangelio implica, mis hermanos, no solamente lo que hemos estudiado, en el sentido de que ellos fueron consecuentes con Pablo y le ayudaron, sino que, como dice el versículo ahí, en el 7, que habla de sois participantes conmigo de la gracia. La gracia los impulsó a aliviar el encarcelamiento de Pablo, cooperar con él en la defensa y propagación del Evangelio y sufrir también con él. También suplieron sus necesidades. El tener comunión en el Evangelio implica más que suplir las necesidades en el caso de Pablo. Dice ahí que desde el primer día hasta ahora ustedes han mantenido la comunión en el Evangelio conmigo. Y yo hice un estudio con ustedes y seguimos la ruta de Pablo después que salió de Macedonia, porque Filipos pertenece a Macedonia, y vimos que él fue a Tesalónica y Pablo dice, allí en Tesalónica ustedes me enviaron lo que fue necesario. Dice ahí, hablamos de Lidia, que fue la primera creyente que hospedó a Pablo, le rogó a Pablo que se quedase con ella. Y después vimos al carcelero que se convirtió, que llevó a Pablo y a Silas y lavó sus heridas y los hospedó en su casa. Después Pablo siguió su ruta, estudiamos ahí, y salió hacia Tesalónica, y dice que en Tesalónica me enviaron una y otra vez para suplir mis necesidades. Después, cuando él salió de Macedonia y de Tesalónica, él partió para Corinto. Y allí en Corinto también enviaron a Pablo. Y dice hasta ahora, significa que estando preso en Roma, ahí estaba la asistencia de los hermanos, teniendo comunión, participando con él en el Evangelio. Como Pablo estaba en necesidad, participaron con Pablo en la necesidad. Como Pablo estaba en la tribulación, sufriendo por el Evangelio, ellos sufrían con Pablo en el Evangelio. Pablo oraba por ellos, ellos oraban por Pablo. En otras palabras, Pablo, el Señor te envió y está contigo, pero nosotros, tus hermanos, también estamos contigo. Amén. ¿Por qué? Porque la misma causa tuya es la misma causa nuestra. Así como Dios quiere que el Evangelio llegue al mundo entero y los hombres se salven, de la misma manera nosotros también estamos comprometidos, y es el deseo de nuestra vida, y más que eso, para eso vivimos, para que la palabra de Dios corra
y llegue al mundo entero. Esa es nuestra causa, es el propósito de nuestra vida, es nuestra misión en la tierra. Y como tú eres el mensajero enviado por Dios, te respaldamos en todo, nos identificamos contigo. Amén, en todas las cosas, en la necesidad, en el dolor, en la predicación. Tú estás en defensa y confirmación del evangelio. Nosotros estamos contigo. Participamos en todo lo que es la gracia del evangelio, en toda la actividad de lo que es la predicación del evangelio. O sea que no limitemos. El evangelio representa no solamente el mensaje del reino, representa todo lo del reino. La palabra evangelio tiene una connotación más allá de buenas noticias. El evangelio representa todo lo que Dios hizo en Cristo y todo lo que trajo como resultado y todo lo que tenemos como esperanza y todo lo que es nuestra fe y todo lo que es la actividad de la iglesia. Toda actividad de la iglesia se encierra en lo que es el bendito evangelio de Cristo. Así que tener comunión en el evangelio es tener comunión en todos los aspectos, hermanos. Si adoramos, eso también implica comunión en el evangelio. Si oramos, estamos en comunión en el evangelio. Si estamos predicando, estamos también en comunión en el evangelio. En todo lo que implica la misión de la predicación y toda actividad de la iglesia implica comunión en el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que veamos algo hoy, en la manera como esta iglesia y los filipenses participaron de la gracia con Pablo en la comunión en el evangelio, en el aspecto ministerial, en el aspecto del servicio al Señor. Muy bien, si nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, como lo enseña la palabra, el pacto que tenemos, mis hermanos, así como el Señor, miren, cuando Cristo dijo, id y predicad el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, añadió, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no envió a la iglesia, váyanse. Dice, vayan, yo estaré con ustedes. En otras palabras, tengo comunión con ustedes. Donde quiera que ustedes vayan, yo voy. El que los recibe a ustedes, me recibe también a mí. Y el que los rechaza, rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que los rechaza, me rechaza a mí. Aquellos que los reciben, me reciben también a mí. Y dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. En otras palabras, ahí te está diciendo, yo soy uno con ustedes. Estoy con ustedes. Cuando a Esteban lo apedreaban, él dice que vio el cielo abierto y vio a Jesús. Y el original dice que lo vio parado a la diestra de Dios. Jesús siempre está sentado porque está intercediendo. Pero el original dice que lo vio parado. En otras palabras, Jesús se paró del trono para decirle, Esteban, yo estoy sufriendo contigo. Si tú no te avergüenzas de mí, delante del Padre no me avergüenzo de ti. Las piedras te están golpeando, me están golpeando también a mí. Porque en la cruz del Calvario yo fui golpeado por ti. Ahora tú eres golpeado por mí. Yo tengo compañerismo contigo. Yo me identifico contigo, Esteban. No estás solo, Esteban. Es como si estuvieran apedreándome a mí mismo. ¿Cuántas veces, de cuántas maneras dijo Jesús? El que lo hace a uno de ustedes no lo hace a mí. Entonces, lo mismo que se aplica a Cristo se aplica a nosotros. Pablo está diciendo a los filipenses, ustedes han entendido lo que es compañerismo. Ustedes han entendido lo que es ser copartícipes o participantes juntos de la misma gracia. Compañeros en la tribulación, compañeros también en todos los problemas y situaciones. Porque somos uno. Somos uno en el cuerpo. Cuando un miembro se hiere, todo el cuerpo lo siente, aunque sea una uña, lo siente todo el cuerpo. El cuerpo representa en realidad unicidad, organismo. Nunca va a ver usted un riñón
en la oficina, en el hospital solo. El riñón cuando va al hospital se lleva todo el cuerpo. No puede un riñón solo, de una uña ahí, ni siquiera ir al hospital. Tiene que ir todo el cuerpo por una uña. Porque eso es una sola cosa, entiéndanlo. Esto no es algo romántico, algo bonito. Esto no es una ilustración preciosa. No es una realidad que debe tocar nuestros huesos, nuestras médulas. Y yo oro a Dios que en un momento dado, predicando la palabra, las escamas caigan de vuestros ojos y digamos: Dios mío, lo que somos en Cristo. Y se acaben ya las divisiones y los prejuicios y tantas cosas. La coinonía en el Espíritu incluye estar juntos y unidos en todo lo que implica el propósito, como un equipo, todos para uno y uno por todos. Diga: todos para uno, todos para uno y uno para todos. Amén. Miren, aunque esto está fuera del contexto de Filipenses, hay un incidente que ustedes conocen, que el Espíritu me lo trajo. No, yo lo voy a leer, yo no quiero que ustedes hagan de Filipenses, por favor. Pero voy a leer esto. Voy a leer a 2 de Samuel 10, 9 al 11. Escuchen esto. Una guerra donde participaron Joab y Abisai, su hermano, que eran los jefes o capitanes del ejército de David. Dice: viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente. Oigan esto, atención aquí. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia. Otras palabras, habían dos ejércitos. Uno atacó por el frente y otro por la retaguardia. Dice: entresacó de todos los escogidos de Israel y puso en orden de batalla, y los puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. ¿Están entendiendo? Atacaron los sirios por el frente, los amonitas por detrás, y él era un solo ejército. Y él dice: ¿cómo voy yo a pelear con dos ejércitos? Uno por el frente y otro por la espalda o por la retaguardia. Entonces él dividió el ejército en dos y él dirigió, capitaneó un grupo y puso a su hermano en el otro grupo. Y dice lo siguiente, atención. Y le dio esta instrucción y le dijo a su hermano: si los sirios pudiesen más que yo, tú me ayudarás. Y si los de Amón pudiesen más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová como bien le parecía. Poderoso, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si los sirios pueden más que yo, tú me ayudas. Y si los de Amón pueden más que tú, yo te ayudaré. Eso se llama ser compañero. Coinonía. Aplíquenlo al evangelio. Pablo estaba preso en Roma, pero no estaba solo en Roma. Había una iglesia de los hermanos que desde que Pablo salió de allí, dice allí, desde el primer día hasta ahora, ustedes han sido consecuentes conmigo, han mantenido el apoyo, el respaldo. No me he sentido solo nunca. Oh Filipenses, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Participó, tuvo coinonía. Ninguno, ni siquiera la iglesia que me envió Antioquía. Ahora, quiero que veamos
Pablo también dice, eso no lo tienen que buscar, pero en Filipenses 4 dice, bien hiciste con participar conmigo en mi tribulación. El Filipenses 4:14. Mire, ahí participar también es la misma palabra koinonía, participar, koinoneo de la tribulación. Pero yo quiero que nos concentremos hoy a mirar un ejemplo de un ministro filipense. Capítulo 2 de Filipenses. ¿Lo tienen? Escuchen. Versículo 25. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Epafrodito era un ministro, compañero de Pablo, pero era de allí, de Filipos. Era un filipense. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Noten ustedes la manera que Pablo habla de este ministro, porque había un espíritu en la iglesia de Filipos que incluía a los ministros, y era el espíritu de la koinonía. La koinonía representa la unicidad de Dios en nuestra relación. Amén. Diríamos que la koinonía es la manera práctica de vivir y entender cómo se vive en el cielo, en la koinonía del reino, en la koinonía celestial. La koinonía celestial representa la unicidad entre nosotros, la manifestación de esa esencia de lo que es Dios, que Dios es uno. Miren cómo llama a Epafrodito. Primeramente, la palabra Epafrodito significa apetecible. ¿Qué significa? Y la verdad que este es un ministro que espiritualmente no se lo come. Porque, mis hermanos, nosotros generalmente estamos muy enamorados de los dones, pero los dones no se comen, se comen los frutos. No son los dones que se comen, son los frutos. Por eso un cristiano que tiene el fruto del Espíritu es apetecible. Amén. El don te puede edificar, pero el fruto se come, es apetecible. Hay personas que son muy carismáticas. Hay personas que son tan carismáticas que usted tiene que, pero no viven, no tienen fruto, no han madurado. Y usted tiene que decirle, perdóname, no me ministras con tu don, muéstrame tu fruto. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, koinonía. Entonces, miren cómo llama Pablo. Escuchen ustedes cómo este hombre, aún el nombre, apetecible. Uno se identifica con lo apetecible. Dice aquí: más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Diga, simpatía común. Mi hermano.
La palabra hermano ya en sí representa coinonía. ¿Por qué la palabra hermano representa coinonía? Porque coinonía significa tener en común. ¿Y un hermano qué tiene de común? Bueno, tenemos en común, por ejemplo, yo tengo coinonía con el pastor Manolo. Él es mi hermano. ¿Qué significa eso? Que él tiene el mismo padre que yo. El mismo padre que yo. Tenemos un común padre por ser hermanos. Nacimos del mismo vientre de la misericordia, de la gracia de Dios. Amén. Amén. Tenemos la misma genética. El mismo DNA o ADN. Pertenecemos a la misma familia. Tenemos, por ser familia, por ser hermanos, la misma herencia. Pertenecemos al mismo linaje. Tenemos la misma sangre. Estoy hablando de hermano solamente, la palabra hermano. Y tenemos el mismo propósito, porque en cada familia hay un propósito. ¿Por qué usted ama a su hermano, cela a su hermano, cuida a su hermano, se interesa por su hermano? Si entendiéramos a la palabra hermano, pero nosotros no decimos hermano como por una costumbre, como los comunistas dicen, oh camarada, ¿cómo está usted camarada? O los negociantes, mi socio, mi socio. Y en las calles usan en Puerto Rico, mi pana, mi cuate, como dicen en México. Cuando usted le diga hermano a un hermano, piense lo que está diciendo. Piense que usted tiene el mismo padre, que fue engendrado por el mismo padre. Y está diciendo, esa es la verdadera coinonía, tener en común. Por eso aquí cuando dice mi hermano, habla de una simpatía común. Y común es coinonía. Pero mire lo que sigue diciendo. Después dice, ¿mi qué? Mi colaborador. ¿Qué cosa? Esta es la palabra griega, sunergón. Sunergón. La palabra sun es con o juntamente. Y ergón es trabajo. Significa trabajo común. ¿Qué es un colaborador? Un trabajador, alguien que comparte conmigo el mismo trabajo. Así que Pablo tiene intención, ya verán todas las palabras que usa para él, y todas tienen que ver con coinonía. Porque hay una intención de Pablo. Simpatía común, somos hermanos. Trabajo común, somos colaboradores. ¿Cuál es el trabajo? La obra del evangelio. El mismo trabajo significa la predicación, todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios. Ese es mi colaborador. Trabajo común. El verbo, interesante, porque el verbo ayudar es el mismo verbo. Sunergeo es ayudar. Que se traduce cooperar, colaborar.
Cuando usted se acerca a alguien para ayudarlo, ya alguien no puede levantar algo que está pesado. Usted dice, déjame ayudarte. Usted colabora y usted se une a hacer el mismo trabajo que él. Así que cuando los mensajeros de Dios salen a las naciones a predicar, si usted tiene coinonía, el pastor está por ahí predicando, hoy no voy al culto, porque el pastor no va a estar ahí hoy. Hoy no voy a la intercesión porque el pastor no está. Es cuando más usted debe estar aquí. Porque tiene que respaldar lo que está pasando aquí y tiene que respaldar a que Dios envió para que con mis oraciones yo estoy también colaborando con Él. Amén. Respaldando, coinonía, comunión en el Evangelio. Qué triste uno salir y estar solo. Pero qué glorioso tener una iglesia que respalda a uno en oración. Uno lo siente ya cuando predica. Amén. ¿Por qué? Porque eso se llama ayudar en el Evangelio. Ayudar es colaborar. Significa unirme contigo en el trabajo, tener trabajo en común, ayudarte, llevar tus cargas. Así que no solamente daban dinero, eran colaboradores, tenían el mismo trabajo, la misma función, la misma tarea, ayudaban, colaboraban, se unían a llevar la carga, a participar del mismo trabajo. Eso era Epafrodito. Y eso Dios espera que seamos los ministros de Dios en la iglesia. Ya verán. Entonces, en vez de envidiarnos y celarnos, yo veo, es increíble la resistencia. Si un hermano está como comenzando a florecer y quítalo de ahí, no tiene tiempo todavía, sácalo de ahí, no lo deje todavía, que todavía no es digno, todavía no es apto. Y es como un impedimento. Déjalo crecer, hermano. Déjalo crecer. ¿Cuál es el problema? Déjalo crecer. Ayúdalo, colabora a que el plan de Dios se cumpla con él. Sé compañero en el Evangelio, alégrate. Pero algunos lo descalifican y botan la llave. Lo meten a la cárcel como el diablo y botan la llave. En otras palabras, este siempre será un inútil. Siéntalo en el banco de la iglesia y nunca servirá para nada. Porque tú estás prejuiciado, porque en el pasado quizás fue inmaduro. Pero Dios mío, y el propósito de Dios con esa vida no se va a cumplir porque tú tienes un prejuicio. Tiene que ser apetecible, como Epafrodito, un hermano colaborador. Pero ¿qué pasa ahora? Nos celamos, nos criticamos, nos desanimamos los unos a los otros y el diablo contento, feliz. Vomitamos por la boca desánimo, desaliento hacia los demás. Boicoteamos como si fueran enemigos y somos del mismo equipo. Sunergón. El mismo trabajo, la misma tarea, la misma encomienda. Lo que Dios me dijo a mí, te lo dijo a ti. Predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, lleva la palabra, cuida la doctrina, cuida. Amén. Ábrele el espacio al hermano, sé un facilitador. Pero metiéndole el pie para que se caiga, impedir. Pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Parece que no tuviéramos la misma misión. ¿Se imaginan un equipo de fútbol que cuando alguien del equipo va a meter un gol, usted se mete en medio, ¡pam! Y le da la bola para que no entre? O le mete el pie para que se caiga del equipo suyo. Entonces, no, simplemente porque yo no quiero que mañana salga en el periódico, en primera página, que él fue el héroe que metió el gol. Te voy a dar un consejo. Tienes que competir en contra del otro equipo, que es las tinieblas, el reino de Satanás. Pero tú tienes que trabajar con los que son del equipo de Cristo.
Colaborador es alguien que ayuda. De ahí viene la palabra ayudar. El verbo viene de ahí. Ayudar viene de ese verbo o de esa palabra. Sumergeo es colaborar, ayudar. Sunergón es un colaborador. Ahí entra el adjetivo. ¿Lo tienen? ¿O no lo tienen? Yo quiero ser un Epafrodito. Un hermano mío, que nació del mismo vientre, de la misma causa, la misma familia, la misma herencia, lleva el mismo nombre y el mismo propósito, y estamos todos en una misión, y a cada uno se nos encomendó algo. Tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. Si tú no puedes con el diablo, llámame, y el día que yo no pueda, yo te voy a llamar. Ayudémonos. Somos hermanos. Colaboremos. Hay que orar para que se acaben los prejuicios. ¿No te perdonó Dios a ti? Y borró tus pecados. ¿Por qué la falta del hermano te la perpetúa en la mente para siempre? Y tú piensas que siempre va a ser el mismo. ¿Saben lo que yo he aprendido en el reino? Que es la misma persona la que se debe autodescalificar, no yo. Todo el mundo debe tener la oportunidad de ser probado para ser aprobado. Y si no es aprobado, por lo menos él mismo se autodescalificó porque no corrió bien, pero no porque yo me metí en el medio y se lo impedí. ¿Cómo voy a decir que es un inútil si nunca le di la oportunidad de que sirva? Si siempre me metí en el medio. Ábrete, hermano, deja que los demás le sirvan a Dios. Sé un colaborador, sé un colaborador. Oigan lo que sigue. Primeramente le llama hermano, después colaborador, y ahora viene compañero de milicia. Esta palabra compañero ahí no es la misma palabra koinonía, es un sinónimo. Significa lo mismo por una palabra distinta. Es la palabra sunstratiotes. Sunstratiotes significa un peligro común. O sea, esta palabra es un término militar. Y esta palabra etimológicamente, sun significa con o juntamente, participar de algo. Y stratiotes significa soldado. Se traduce un compañero de armas o de milicia. O sea, comunión en el servicio o en el ministerio cristiano. En otras palabras, significa alguien que va contigo a la guerra. ¿Han visto los soldados cuando van a la guerra? Que están en el campo de batalla, metidos los dos ahí, y cuando hieren a uno, el otro se le tira encima y lo cubre y se lo echa encima y comienza y se lo saca del campo de batalla. Y están ahí ayudándose mutuamente los dos. Y cúbreme, cúbreme. Es que los dos están en peligro, están en un peligro común, se exponen a lo mismo. Así que yo te ayudo y tú me ayudas. ¿Qué somos? Compañeros en la milicia. Somos soldados del mismo ejército, bajo el mismo capitán, y nos estamos exponiendo a los mismos peligros. Por eso hay común peligro. Hermano, común simpatía. Colaborador, común trabajo, nos ayudamos. Compañero de milicia, soldados en la misma guerra.
como un peligro, como un todo. La misma guerra tuya es la mía, hermano. Estamos peleando contra las tinieblas. El diablo es el adversario y los demonios, el mundo, la carne. Tenemos que distinguir como Dios. Dios distingue la enfermedad del cuerpo. Nosotros no sabemos distinguir la enfermedad del cuerpo. Dios dice, esta enfermedad está destruyendo este cuerpo. Yo estoy en contra de la enfermedad, pero no del cuerpo. Nosotros no. Nosotros no. Si vemos un homosexual, no. Lo que está malo es su conducta, no él. Es una vida que necesita a Cristo como tú y yo. Es un ser que heredó una situación, que está peleando contra su propio cuerpo. Ya sea porque lo violaron, ya sea por un mal desarrollo en el proceso de su sexualidad, como se llame, trastorno, como se llame, herencia, demonio, como te dé la gana. Está peleando en su carne con un mensajero de Satanás que lo abofetea. Lo menos que tú puedes hacer es sentir empatía por esa vida, es gemir y clamar y tener misericordia como Dios lo ha tenido contigo. Amén. Y mira que te llegué a un extremo posiblemente. Cuando aquí yo hablo fuertemente de los homosexuales, no es contra los homosexuales, es contra los que gobiernan, que quieren, te están diciendo que es lo mismo un matrimonio entre homosexuales y que entre una pareja heterosexual. Ese es nuestro énfasis, que estamos en contra de eso. No se en contra de esas vidas. Porque por eso tenemos un ministerio de aquí de rehabilitación. Entonces Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Nosotros no. Nosotros tiramos el jabón con todo y el niño. Estamos bañando al niño, lo tiramos con todo el jabón y todo lo tenemos ahí. Y con toda espuma y todo se va. Lo botamos todo. Pero yo veo un Epafrodito común, simpatía, común, trabajo, colaborador, compañero de milicia, conmigo en la guerra, conmigo en el trabajo y conmigo en la familia. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Esa es la comunión en el Evangelio. Seguimos. Ministrador de mis necesidades. ¿Qué cosa dice? Ay. Ahí está la palabra ministrador. Ahí es la palabra liturgia, que se usa para adoración también. Servidor público. Ministrador me sirve. ¿Dónde? ¿En qué? En necesidades. Ahí entra lo que hablamos la vez pasada de los filipenses. Pero yo quería enfatizar hoy que no era solamente en la ayuda mutua. De la ayuda mutua no os olvidéis. O sea, y ayuda mutua ahí es koinonía. La palabra colecta es koinonía. Con la palabra hacer una colecta es koinonía, lo leímos. Me ministró mucho a mí eso, que es koinonía, la palabra. Y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y ahí la ayuda mutua es koinonía. Y aquí dice Pablo que este hombre ministraba a Pablo en sus necesidades también. Amén. Compañero en las necesidades, compañeros en el ejército, en la guerra. Diga conmigo, compañeros en la familia,
hermano. Compañeros en el trabajo, colaborador. Compañeros en la guerra, compañero de milicia. Compañeros en las necesidades, ministrador de mis necesidades. Ahí eso es coinonía en todas las áreas del evangelio. Seguimos. Porque él tenía gran deseo de veros y a todos vosotros y gravemente se angustió. Oiga, ¿qué pasó? Tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo estaba preso. Hombres como Epafroditos, nadie quiere que se mueran en la iglesia. Que haya muchos y que vivan para siempre. Esto es un perfil de un verdadero y genuino ministro de Cristo. ¿Cuánto necesitamos, Pastor Manolo, en el ministerio? Epafroditos, verdaderos compañeros genuinos. No gente que nos estén celando, estén compitiendo y estén... No, verdaderos hermanos, colaboradores, compañeros de milicia, ministradores en las necesidades. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Gloria a Dios. Aprecien a los ministros que son así. Ámenlo, cuídenlos. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿Por qué era que se estaba muriendo? Eso quiere decir que se expuso posiblemente al peligro, o estuvo enfermo y siguió trabajando por causa de Cristo. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué cosa? Expuso su vida para suplir necesidades. Eso es un compañero. Ojalá que Dios nos mande a cada uno con uno así. Pero pasemos al capítulo 4 y miremos algo que sucedió aquí, para que ustedes vean lo que pasa entre las mejores familias. ¿Ves? Capítulo 4:1. Miren con el cariño que habla Pablo. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor, amados. ¿Están conmigo? Ese Pablo era tan cariñoso, era un padre. Y entonces dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ay, ay, ay. La palabra Evodia significa literalmente viaje próspero. Y Síntique significa encontrarse con o compañía placentera o buena suerte. Estas mujeres tenían unos nombres muy lindos. Algunos identifican a estas dos hermanas mujeres como que tenían asambleas eclesiales en sus casas. O sea, eran iglesias en sus propias casas, se cree. Otros piensan que eran dos diaconisas. Otros creen que eran dos mujeres de alcurnia. Se ve que eran de clase. Pero había allí, se acabó la coinonía entre estas dos. Y comenzaron, en vez de ser dos bueyes que están arando hacia la misma dirección, comenzaron a golpearse con los cuernos.
Y Pablo les envía un mensaje: que sean de un mismo sentir en el Señor. El mismo sentir es la misma manera de pensar, la misma mente, froneo, la misma mente, sentir lo mismo. O sea, pónganse de acuerdo. Acuerdo es sinfonía. Toquen el mismo, la misma nota. Qué triste con una iglesia así. Aparecen dos. Estas mujeres más adelante van a ver que ayudaron a Pablo al principio, pero se enfrascaron en una disputa, en una controversia. ¿Por qué? No se sabe. Quizás por celo, por competencia. No se sabe por qué. Pero es un ejemplo acá de cómo un poco de levadura leuda toda la masa. Qué triste que en un ambiente tan glorioso como este aparezcan estas dos, que comenzaron bien, ya van a ver. ¿Cuánto daño hacen dos peleando en la iglesia? A veces esposos que tienen sus pleitos en sus casas y comienzan a llamar a hermanos a contarles: mira lo que me hizo mi esposa, es un malcriado, que no me maltrata, qué sé yo acá. Y entonces él dice: mira esa esposa mía. Y entonces esta le cuenta a aquellas y a estos. Y corre por ahí. Todo el mundo sabe los pleitos de esos dos. Y dividen la iglesia. Y naturalmente el que no está acostumbrado a bregar con problemas humanos siempre se parcializa. Y todo el mundo defiende su causa y se defiende hasta que llegue el acusador. Yo he aprendido como consejero que se me sienta ahí. Yo no soy juez, le digo a los matrimonios: yo no soy juez, yo soy pastor. Yo no estoy aquí para inclinarme a favor de nadie. Estoy aquí para mediar entre los dos, para que estén en armonía y vivan como Dios manda. Amén. Porque el que se quiere divorciar te dice que, ay, te pinta la cosa, esto es terrible, esto es insoportable. Y a ti te pasa como a David con Natán, que le pintó el asunto, que hasta él mismo dijo: ese hombre es digno de muerte. Tú eres ese hombre. Ay, santo. Si hubiera sabido que era yo, no digo eso. Entonces, el consejero tiene que ser neutral y objetivo. Y no prejuiciarse y escuchar como los jueces. Los jueces son fríos. Y todas las evidencias. No se deja impresionar. Está objetivamente. Hay gente que llora. Si ustedes los ven, hacen unos dramas. Pero lloran, que usted dice: no, es inocente, pobrecito. Y usted se identifica y son unos sinvergüenzas. Perdónenme. Hay gente que llora y usted se identifica con sus lágrimas y le cuentan un cuento triste y usted... Tenga mucho cuidado. No, es así. Es así. Es así. ¿No? Usted no está ahí para juzgar, usted está ahí para reconciliar. Pero ¿cuánto daño hace a la iglesia cuando dos se enfrascan en pleitos y rencillas como estas dos mujeres? Tenían nombres lindos y eran lindas, pero estaban dañando el ambiente. Pónganse de acuerdo, sean de un mismo sentir. No rompan la coinonía en la iglesia, dice el Señor. No dañen el ambiente de los santos. Saquen los excrementos de la casa de Dios, derramen el perfume de la vida y no la hediondez de vuestra carne. A mí no me importa. Crucifica tu carne, porque tu conducta hace daño a la iglesia de Cristo. Deja tu mal genio, no te justifique tanto.
Te hablo en el nombre del Señor. No venga a justificar, no, que yo soy así. No, yo estoy mal. Tenga misericordia. ¿Ah? Algunos hasta se glorían de sus males. Y lo dicen desafiante. Dile que fui yo. Santo Dios. Santo. Mandan mensajes como, lo hice y responsablemente lo hice. En otras palabras, lo vuelvo a hacer. Santo Dios. Santo. Esa no es la humildad de Jesús. Eso pertenece al otro reino. ¿Cómo te glorías en tu carne? Gloríate en el Señor y en la paciencia de Cristo. Dice el 3. Asimismo te ruego también a ti. Oigan esto. ¿Cómo dice? Compañero fiel. Arreglen sus diferencias, le está diciendo Pablo, porque si no el diablo se va a meter aquí, va a dañar al cuerpo de Cristo y este ambiente tan hermoso, tan precioso. Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Amén. No se sabe quién es este compañero fiel. No se sabe quién es. Discutiblemente no es Epafrodito, porque Epafrodito era el que llevaba la carta. No se sabe quién es, pero sea quien sea, Pablo le está diciendo, ayúdame a estas dos hermanas. Llévamela a cuidado intensivo, pero no me la descalifique. No están desahuciadas. Tú eres un fiel compañero. Tú puedes ayudarlas. Ellas colaboraron conmigo y con Clemente al principio. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo llegó a Filipos? Que dice que un sábado estaba Lidia y un grupo de mujeres orando junto al río cuando era la hora de la oración. Como Pablo dice, me ayudaron al principio. Algunos piensan que son de esas mujeres que oraban con Lidia. Fueron quizás de la fundadora de la iglesia. Ahora estaban fundiendo la iglesia en vez de fundándola. Ustedes saben los hermanos que yo he visto que comienzan bien. Son un amor, una dulzura. Pero después como que le van saliendo uñas, yo no sé o qué es lo que le sale, o cuernos o qué. O son erizos que uno no le puede tocar. ¿Qué le pasa, hermano? A mí me gusta mucho esta expresión de Pablo cuando dice compañero fiel. Es como decir, escuchen esto, la palabra fiel ahí se traduce compañero genuino. Compañero genuino. Pero miren ustedes algo interesante. La palabra compañero es la palabra griega sunsugos. Sunsugos. Y miren ahora, sun es con y sugos significa yugo. Significa, un compañero significa estar uncido al mismo yugo. Gloria a Dios. Qué terrible, qué lindo esa definición de compañero ahí. Son sugos. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de yugo desigual? Heterosugos. Un yugo distinto. Este dice, eso significa cuando le ponen el mismo yugo a dos bueyes. Gloria a Dios. Manolo, Dios nos puso el mismo yugo. Eso significa que tenemos que arar para el mismo sitio. Ahí, hacer los sugos. Amén. Yo le doy gracias a Dios que no me dio un burro, sino un buey. Amén. Porque recuerdan el mensaje que Dios prohibió que arara un burro con un buey. Y recuerdan ustedes el mensaje. Los pasos eran distintos.
el buey siempre estaba, como era rumiante, estaba rumiando. Y el pobre, y lo que comía el buey no lo come el asno. Entonces el buey, como era grande y pesado, levantaba el burrito. Y el burrito estaba en el aire. Y ambos iban forzados, porque el burrito iba en el aire, pero el buey tenía que echárselo encima. Pero lo que yo hablé, hay cosas que come el burro, que le produce mal aliento, y el buey tiene que estar arando así. Y dice que con el tiempo pierde peso, adelgaza y hasta muere. Por algo, Dios es sabio. Pero qué lindo es uncir a uno con una gente que tiene el mismo corazón, la misma mente. Amén. Aleluya. Andarán dos juntos si no tuvieren uncido en el mismo yugo. De ahí viene la palabra castellana cónyuge. Todos los esposos están enyugados. Qué terrible cuando usted se enyuga con alguien que, ay, papá. Qué terrible. Que Dios tenga misericordia. Porque en el matrimonio es un yugo que uno no puede soltar. Es para siempre, según Dios es para siempre. Algunos quieren hacer como hace todo el mundo. No, porque hay que... Yo a veces ahora que está el problema con el Papa y ahí están los noticieros hablando de que queremos un Papa que se adapte a cómo el mundo está cambiando. Fíjense una cosa, Dios mandó a la iglesia a cambiar el mundo. El mundo espera que la iglesia cambie de acuerdo a cómo el mundo va cambiando. Y hay gente en la misma iglesia que quiere lo mismo, que nos adaptemos. En otras palabras, no se puede ser tan estricto, tan radical, hermanos, pero Dios mío, si Dios nos mandó a cuidar la fe, hay que cuidar la fe y los principios, hay que cuidar al mundo y a la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra. Si la iglesia no hace eso, no preserva al mundo. Amén. Ellos prefieren cambiar la doctrina para poder casarse. Fíjense una cosa, cambiar la doctrina de Dios para ellos estar bien. Porque como yo no pude con aquel, me caso con otro. Pero Dios mío, ¿cómo tú te atreves a cambiar la palabra de Dios para tú estar bien y gozar y tener otro esposo o otra esposa? Por amor al Señor. Resuelve tú con Dios que te ayude, pero no quieras tú cambiar el principio, que es lo que preserva el matrimonio. ¿Por qué estamos nosotros tan firmemente opuestos a la ley del matrimonio del mismo sexo? ¿Es porque estamos en contra de los homosexuales? No, estamos a favor del hogar y de la familia. Amén. Y estamos mirando que eso peligra. Por eso, si no te has casado, abre bien los ojos. Y después que te cases, ciérralo para siempre. Y aguanta ahí. Ya te pusiste el yugo, camina para el frente. Ah, pero cuando te enamoraste se te fue la cabeza. Pues ahora sigue así. ¿Por qué no pensaste antes en lo que hiciste? A ver, ¿quién que esté casado no ha tenido que hacer como el buey con el burro? Porque una cosa es virar la cabeza, pero no viro el cuerpo. Vamos a seguir arando. Amén. Hay una canción ahí que dice así: os pusiste a arar, pues seguid, aunque duro el camino encontréis. Luchad con tesón, firme el corazón, porque al fin rico pago tendréis. ¡Aleluya! Amén. El pastor Fernández entre los que cantan, como Saúl entre los profetas. ¡Ay! Pero me gusta. ¿O pusiste a arar? Pues seguid, aunque duro el camino encontréis. Los matrimonios en Cristo, ahí no tengo como estas dos peleando. Ahí vamos a arar para el mismo lugar. Vamos a perdonarnos, vamos a reconocer que nos equivocamos. Ayúdame.
Ayúdame en esta mi debilidad y yo te ayudo en la tuya. Tú eres fuerte en aquello y yo soy débil en esto. Vamos a ayudarnos. Por eso nos casamos. Por eso no somos cónyuges. Llevamos el mismo yugo. Eso se aplica al Señor y al hogar también. Porque ya no son más dos, son una sola carne. Amén. Amén. Pablo está diciendo cónyuge a ese compañero fiel. Y la palabra fiel se puede traducir genuino. Es la palabra neios, que significa, ¿saben lo que significa esa palabra? Esa palabra significa de un nacimiento legítimo. No un bastardo. De un nacimiento legítimo. El resultado no es algo espurio. Es algo espurio es cuando algo, eso es el resultado que no tiene la misma naturaleza y el mismo carácter. Genuino significa, genuino es que tiene un nacimiento de acuerdo a la naturaleza. Cuando algo es espurio, es algo que brota o que nace y no sigue la naturaleza, o es de una naturaleza distinta a lo que se sembró. Pero esta palabra significa que es genuino, es de acuerdo a su naturaleza. Me gusta esa palabra. Entonces, compañero fiel significa oye, vamos a traducirlo así, de acuerdo. Dice, un cónyuge que está uncido en el mismo yugo, pero que es genuino. Santo Dios. Y a ese le está diciendo, tú puedes ayudar a estas dos, porque tú tienes cualidades. Tú eres consecuente. Ustedes saben que yo muchas veces, en algunas ocasiones, uso la palabra cristiano consecuente. Yo sé el significado de la palabra. Pero a mí se me ocurrió, hoy dice el Espíritu, búscate la palabra en el diccionario, consecuente. Y me gustó la palabra consecuente. Pastor Manolo, hay que adoptarla en el reino, la palabra consecuente. Miren una cosa, la palabra consecuente viene del latín consequens, que significa seguir. Entonces, miren dos significados. Que sigue en orden respecto a algo. Sigue en orden respecto a algo. O está situado o colocado a su continuación. Porque tiene que ver con continuar, con seguir. Dicho de una persona cuya conducta guarda correspondencia lógica con los principios que profesa. En otras palabras, que es fiel siguiendo lo que cree. Sigue el orden y sigue lo que profesa. Me gusta ser consecuente. Ese compañero fiel, aunque no usa la palabra ahí, es consecuente. Qué linda palabra. Dicho de una persona cuya conducta guarda correspondencia lógica con los principios que profesa. Un cristiano consecuente. Un esposo consecuente. De la palabra consecuente viene la palabra consecuencia. Del latín consecuentia. Significa hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. Una consecuencia es un hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. Entonces, ese es el primer significado. El segundo es correspondencia lógica entre la conducta de una persona y los principios que profesa. En otras palabras, mi vida es una consecuencia del camino que yo sigo. Yo sigo a Cristo, mi consecuencia es que la gente vea a Cristo en mí. Esa es mi consecuencia. Esa es mi consecuencia.
Los cristianos que viven bien tienen buenas consecuencias. ¿Por qué? Porque están siguiendo algo que es correcto, que es verdadero, y resulta, valga la redundancia, resulta que el resultado resulta. Pero usted entiende, porque el propósito del propósito es el propósito. Amén. ¿Por qué la iglesia está como está? Porque ¿cuál es la consecuencia de la iglesia? Bueno, la consecuencia es otra. Genuino es algo, genuino es de acuerdo a la naturaleza de lo que usted sembró. Genuino es auténtico. Es algo que no ha variado, que sigue siendo igual. Usted lo siembra y nace el fruto de ese árbol. Pero si es espurio, tiene otra naturaleza. Bueno, va a seguir, pero el tiempo se acabó. Y tengo que ser consecuente con ustedes. Pero qué pena que no podemos seguir. Pero tienen ahí un contraste entre Epafrodito y estas dos mujeres que colaboraron con Pablo, comenzaron bien. ¿Y cómo terminaron? Mal. Pero por favor, no se quede con Euvodia y Sintique. Quédense con Epafrodito, el compañero fiel. Compañero en la familia, compañero en el trabajo en el Señor, compañero en la guerra y compañero en las necesidades. Den un aplauso así. Había otra cosa más, pero el tiempo se acabó. Amén. ¿Captamos, hermanos, la enseñanza? Por favor, como si Dios rogara por medio mío. Vamos a vivirlo, hermanos. Esto es demasiado hermoso como para perderse. Yo no lo dije por ti, pero Dios sí lo dijo por ti. Denle un aplauso al Señor. Hay personas preocupadas, hay personas que se preocupan a veces. El pastor dijo eso por mí. La pregunta mía es: ¿para qué viniste a la iglesia? No fue para que Dios te hable. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Qué terrible. Yo vengo a la iglesia para que Dios me hable. Y cuando me habla, fue por mí que lo dijo. Claro que fue por ti, pero también por mí. También lo dijo por mí el Señor. Esta es la palabra correctiva, mis hermanos, para desistir de las actitudes malas. Coinonía. Créanme que no pretendo haberlo alcanzado, pero yo lo quiero, mis amigos. Créanme que lo quiero, con todo mi corazón lo quiero. No me importa ser humillado, ser desnudado como mi Jesús en la cruz y ser hollado y pisado. Lo quiero. No importa cuánto Dios tenga que luchar para lograrlo en mí, que lo logre. Yo quiero ser cristiano consecuente. ¿Y usted? De la otra pausa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si usted tiene la esposa al lado, dígale: cónyuge, me voy a estar contigo. 36 años ahí con el yugo puesto ahí. Pero genuino. Aleluya. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Vengan los hermanos. Pero espérate, no vengas tú. Vamos a orar primero. Gloria a Dios. Amén. Extienda la mano acá. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Ahí? ¿O no quiere la bendición final? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, gracias, gracias. Gracias, oh Dios, gracias, oh Padre. Gracias por tu palabra. Es un espejo donde nos vemos. Es nuestra medicina. Ella nos da el diagnóstico, pero también nos da el antídoto contra el mal, la medicina. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos ser como los filipenses, queremos ser como Epafrodito, queremos ser esos compañeros en el Evangelio, en todas las cosas, Señor. Oh Dios, ayudarnos los unos a los otros, colaborar en nuestras necesidades, ayudarnos en nuestras debilidades, todos de acuerdo a los dones y las capacidades. Somos hermanos de la misma familia y los hermanos se ayudan. Ayúdanos, Dios, ten misericordia, Padre. Que hay una impartición de esta palabra, que tú nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Por favor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de mí, Dios. Yo quiero, Padre. Yo quiero ser un cristiano consecuente. Yo quiero ser corregido. Yo quiero crecer. No importa el costo. Aunque tenga que llorar, aunque tenga que gemir, aunque sea humillado, aunque sea afrentado, aunque sea humillado hasta lo último. Si ese es el precio que hay que pagar para que tú lo logres. Esa es nuestra carrera, ser cristianos. Queremos llegar al final siendo perfeccionados, Señor. Probados y aprobados. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, oro por ti, oro por ti. Yo oro al Señor, yo pido al Señor que esta palabra penetre, te sea impartida, haya convicción, haya una renovación en tu vida, caigan las escamas de tus ojos, haya un retornar al camino de Dios, un volverse a Dios en tu vida. Ese es el deseo de Dios, que esta palabra te sea impartida, que tú seas un verdadero compañero en el Evangelio con los demás ministros y con todos tus hermanos. Es el deseo de Dios, es la vida que Dios nos impartió en Cristo por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.